Hola Chilino, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿Cómo gracias. va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Chilino, primera pregunta. Cuéntame sobre el fútbol de Chile. Bueno, el fútbol de Chile está... Bueno, desde que me vine a Alemania no he estado viendo mucho, pero el fútbol chileno tiene una barra muy interesante. Eh, el equipo popular, que es el equipo más grande, se llama Colo Colo, que es el más popular, que tiene más hinchada y todo. Le sigue también la Universidad de Chile, luego la Universidad Católica y bueno, luego tenemos Unión Española, Palestina, Audax Italiano, etcétera. Yo vengo del sur de Chile, más o menos de donde comienza la Patagonia, donde está Deportes Puerto Montt, que cuando yo estaba en Chile estaba en primera división. Hoy en día me parece que está en segunda. Y nada, se ve en la gente últimamente mucha fanaticada en el fútbol. Eh, Se vive muy fuerte, de hecho, en mi generación es donde vivimos las dos primeras Copas América, que fue como, wow. Yo la primera vez tengo que ganamos la Copa América, fue la primera vez que ganamos algo en el fútbol. eh, yo estaba llorando. Lloraba así, "Ah, oh Chile". Luego la segunda vez no podía creerlo. Y hermoso. Amigo, ¿hay un clásico de fútbol en tu país? Sí, de hecho hay más de uno, que está el primer clásico, al menos para mí en lo personal, que es Colo Colo y Universidad de Chile. Luego está el segundo clásico entre que es Colo Colo y Universidad Católica. Y luego el clásico de Católica versus Universidad de Chile, que son como los clásicos, son los equipos populares de Chile, que son los que abarcan más personas, más público, las hinchadas más fieles, donde llenan las barras. Es una actividad que va haciendo, no sé si llamarlo familia, pero sí va mucha gente a hacerlo y esos son los clásicos más fuertes, por decirlo así. De hecho, es muy bonito y es muy diferente ver cómo es el fútbol europeo con el fútbol latinoamericano, al menos el chileno, que prenden cosas, hay tambores todo el tiempo, pum, 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 canta la gente, está saltando, hay bengalas y todas esas cosas. Lo que sé es que a veces, bueno, que ha pasado acá también en países europeos que empiezan a tirar piedra o cosas así, que eso no es muy bonito, pero la otra parte sí, eso que están alentando todo el tiempo, porque uno ve el fútbol europeo, ve la Champions League y es como público sentado, que igual se emociona y todo, pero en Chile, en los clásicos al menos, es la gente saltando en el tambor, arriba y todo, y esos son los tres clásicos que al menos para mí son los que más se viven en Chile y los populares. Buena, weón. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. Bueno, weón, bueno, weón. Buena, weón. Buena, Bueno, weón. weón. Buena, weón. Bueno, weón. Buena, weón. Sí. Buena, weón. Buena, weón. Buena, Sí. Chengo. ¿Cuál es tu equipo? Es difícil decirlo. ¿Por qué no Colo Colo? Colo ¿Por qué? Colo, no, Colo Colo, Colo Colo. Por familia, por la tierra de donde venimos, donde me siento, no sé, o sea, en Chile o en Latinoamérica todos somos un mix. Eh, y Colo Colo para mí es lo que nos representa a todos los latinos, que es el indígena, tipo la persona que estaba ahí antes de que llegara los españoles o que llegara toda esta colonización. Entonces Colo Colo es como el cacique que, no sé, me recuerda a Lautaro, me recuerda al Guerrero, que de ahí venimos todos, de ahí donde está la tierra de los mapuches y bueno, de todos los indígenas que están ahí. Entonces Colo Colo tiene eso de somos de acá, somos de acá. Entonces para mí, y por familia también es Colo Colo y yo no sé si tiene que ver de que sea el más popular, el más grande. De hecho hoy en día el más grande es los Cruzados, que son católicas, que han sido los que han ganado últimamente. Pero Colo Colo siempre ha sido por mi familia y no sé, me gusta el escudo Colo Colo y el indígena ahí mirando hacia el lado.
¿Y tu equipo favorito? En Chile, ¿Ya en Chile o en Turquía? en Turquía Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray es muy importante. Muy importante. Sí, ¿Por qué? Galatasaray es mi religión. ¡Wow! Religión, Galatasaray. Tú piensas ahí, bien, buenísimo. Tengo buena, weón. Galatasaray. Bueno, Ajá. ¿qué equipo es el más exitoso en tu país? Bueno, Sengo, si hablamos de los últimos tiempos, sería Universidad Católica, que ha estado, si no me equivoco, fue tricampeón y luego ganó el cuartete, pero no lo sé. Pero estoy seguro que fui tricampeón. Pero si hablamos por historia, Colo-Colo es el que tiene más trofeos. Si bien digo, tiene 32 títulos, tiene una Copa Libertadores, tiene una Recopa de Sudamericana. Colo-Colo es el más grande por historia, es Colo-Colo. Actualmente Universidad Católica, pero por historia y más títulos, Colo-Colo. Por eso se le dice el cacique, el popular, el más grande. Colo-Colo tiene 32 títulos de primera división, tiene 12 títulos de Copa de Chile, tiene 3 Supercopas, tiene una Copa Libertadores que solamente Colo-Colo en Chile la tiene. Tiene una Recopa Sudamericana y tiene una Copa Interamericana. Y Colo-Colo es, por historia, el más grande. Y estoy seguro que pronto volverá a ser el mejor, como siempre, el popular. ¿Usarías la camiseta de equipo de Universal? ¿Universidad de Chile? Sí. ¿O de la Católica? Si tu pregunta va por ahí, si ocuparía la camiseta de un rival o de otro equipo de Chile, la verdad que sí, porque si bien me gusta Colo-Colo, Colo-Colo me gusta mucho, es el equipo que más me llama la atención y me identifica, no soy fanático de nada en el mundo. O sea, tipo, no sé, me puedo poner una camiseta de la Universidad de Chile y de igual porque me gusta el fútbol y lo aprecio. De hecho, hay en la selección chilena hay jugadores de fútbol de Universidad de Chile que me encantan, como por ejemplo mi favorito es Aranguis. Aranguis. Ese jugador está en el Bayer Leverkusen, Charles Aranguis. Es Charles wow, Aranguis, sí. super good, alta, super good. Muy bueno, muy bueno. Y él viene de la Universidad de Chile. Entonces, ¿Aranguis? Aranguis, ya. Él es capitán en En Valle, Universal. ya. Sí, si no me equivoco era capitán de la Universidad de Chile, pero ahora en el Bayer Leverkusen es capitán y es un muy buen jugador. Y eso, voy como, sí me pondría la camiseta de otro equipo porque me gusta el fútbol. Si bien soy de Colo-Colo, no me afectaría, o sea, si me pongo... Wow. Ay, no. Bueno, como te decía, después de que pasaron los perritos, que están ahí interesados los perritos, sí me pondría otras camisetas porque en verdad no afecta mi gusto por Colo-Colo. Me da igual, de hecho, no sé, siempre me ha gustado como equipo internacional el Real Madrid, pero igual me puedo poner una camiseta de la Juventus o una camiseta de cualquier equipo si finalmente no me quita que me ponga una camiseta de Universidad Católica que sea de Colo-Colo, no me quita el gusto. Y eso, pan con Eso. queso. Universal. Vamos. Universal. Vamos. Chengo. Síganlo. Quiero más seguidores para Chengo, por favor. Por favor, síganlo. De Turquía para el mundo, con mucho amor. Vamos. Eso, vamos. Amigo, cuéntame de Iván Zamorano y Matador Salas. Matador Salas. Sí. Matador Salas, él es de Universidad de Chile y Iván Zamorano es de Colo-Colo. Entonces ellos dos tenían una dupla que se llamaba la dupla Sasá. Iván Zamorano, Marcelo Salas. Sasá. Dupla Sasá.
eran una bomba, una bomba. Los dos, crack. Si bien yo en esa época era más pequeño, me acuerdo, entre 10 años, 11 años, ellos todavía siguen jugando, si no me equivoco. Y lo que me acuerdo es que Zamorano, ¡pum!, en los saltos los ganaba todos. Y no era tan alto ni nada, era una máquina. Él fue Pichichi en Madrid, en el Real Madrid. No, Zamorano para mí, bueno, no sé si tiene que ver con que fue de Colo-Colo o es de Colo-Colo, que me gusta más. No quiere decir que Salas no sea una máquina, pero para mí, en mi gusto, de lo personal, Zamorano era un crack, tipo cómo corría, los cabezazos que daba, lo inesperado que hacía. Marcelo Salas, si bien se retiró después, le ganó creo que por 2 goles. El histórico goleador de Chile era Zamorano y luego venía Salas. Luego Zamorano se fue y Salas siguió jugando y los superó creo que por 2 goles. Y bueno, ellos para mí son una máquina. Pero en mi generación es más de Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Pero bueno, me hubiese gustado que se hayan juntado tipo Marcelo Salas y Zamorano con Alexis Sánchez y Arturo Vidal y en un solo team, en un solo equipo. Hubiese sido bueno. Pero bueno, ahora nos tocó la generación dorada que por fin Chile ganó algo, 2 Copas América y no sé, feliz de haber nacido en este tiempo donde Chile empezó a ganar, no solo en el fútbol, sino que en otros deportes también. Pero si te contara cuando estaba con la Copa América, yo lloraba, lloraba y lloraba. Pero bueno, eso. Chileno. Chile tiene muy buenos jugadores. ¿Por qué Chile no está en Qatar? Buena pregunta. Me duele, pero son cosas del fútbol. Son cosas del fútbol. Y bueno, lo que yo creo que pasa es que con la generación dorada tengo que Chile nunca había ganado nada, no era de los equipos fuertes de Sudamérica. Pasa que luego gana una Copa América, luego va al Mundial 2 veces seguidas, pelea, está en la pelea, tiene un buen fútbol, el fútbol de Chile, el taca-taca, que era un fútbol hermoso, que se hizo muy popular yo creo que en el mundo porque era un fútbol hermoso. Luego, milagrosamente, o quizás lo merecíamos, ganamos la segunda Copa América. ¡Wow! La segunda Copa América fue algo increíble porque ya éramos campeones. El chileno ya se sentía muy campeón porque había ganado cosas, medallas olímpicas en tenis, en, bueno, también en gimnasia olímpica, natación, un montón de cosas, boxeo femenino, masculino. Te podría nombrar, en estos últimos 3 siglos, Chile subió en deporte y en muchas cosas más. Ganó un Oscar también, me acuerdo, con el del peluche, que era un corto ahí muy bonito. Entonces yo creo que el ego del chileno en total fue creciendo mucho. Luego gana la segunda Copa América. El chileno se sentía más, wow, somos campeones, somos campeones, somos campeones. Pasa que México venía sin perder más de 30 partidos. Le toca con Chile, Chile le gana 7-0. No sé si fue un 7-1 o un 7-0, pero fue un espectacular. Chile ya se sabía que después de eso iba a ganar sí o sí, porque era un fútbol hermoso. Hacerle a México, que venía de una racha de más de 30 partidos sin perder, un 7-0 era hermoso. Y bueno, yo siento que el error está ahí, que de hecho hicieron algo como en un partido contra Perú. Los peruanos más o menos ahí nos tienen un poco de rabia, no sé si todos, pero nunca hay que meter todos en la misma bolsa, pero sí que para mí no me pareció muy bien, que rayaron en el vestuario de Perú como por aquí pasó el campeón. Entonces como cosas de ahí yo creo que de ego, de que quizás se sentían campeones, el primer grupo que gana esto, y después vienen, no sé, Arturo Vidal, que lo amo y lo encanta, y no es en forma de crítica, sino que de confianza. Yo creo que se sobre confiaron. Empezaban a salir más, a no tomarlo tan profesional porque ya habían ganado. Y
Y eso, yo creo que fue un exceso de confianza que luego nos dejó fuera del Mundial. O sea, tenemos un equipo hermoso, tanto jóvenes como adultos, los que ya tienen más experiencia, pero el ego, el soy campeón, como dejó un poco la fuerza o la garra de vamos a ganar el partido, vamos a ir por los 3 puntos. Y yo creo que eso fue lo que nos dejó afuera y nada, son cosas de fútbol y hay que aceptarlo. Si finalmente en la vida, tanto como en el fútbol, en el deporte y en la vida en general, se gana y se pierde. Y ahora nos tocó estar fuera y como te decía anteriormente, el fútbol y bueno, todos los deportes hay que disfrutarlo y nada, puedo disfrutar otros países, me encanta, bueno, yo ahora voy con Portugal, obvio, y va a ganar Portugal, acuérdense, va a ganar Portugal y eso. Yo creo que por eso Chile está fuera y nada, hay que aceptarlo. Finalmente igual me siento muy campeón porque hemos ganado justo en mi época, bueno, en nuestra época, los que lo han vivido y genial. O sea, yo creo que también esto sirve para la futura generación de Chile. No se confíen tanto y vayan a por todo. Y eso, Chango. Sí. Es triste, pero ¿qué se le va a hacer? Cosas del fútbol. Amigo, gracias por la información. Gracias a ti por la invitación y nos vemos en la siguiente. Adiós, Adiós. chilenos.